Empezamos o continuamos de una vez la conferencia sobre la Sagrada Escritura o Santa Biblia. Vamos a fijarnos esta vez como introducción a la Sagrada Escritura, que es todo el curso es una introducción, porque la Sagrada Escritura no se puede conocer en profundidad ni siquiera toda la vida, sino se puede saber algo de ella. Y el propósito ante todo es de amar la Sagrada Escritura, conocerla para amarla, y amarla para seguir conociéndola, porque es conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios. Por eso vamos a tratar esta vez de la historia de Israel, porque es muy importante conocer la historia de ese pueblo que fue depositario de las promesas. Israel, pues, tiene mucha historia, una conocida y otra menos conocida, que en los últimos años, por las ciencias afines a la arqueología, a la numismática y otras ciencias históricas, la paleontología y otras, han sacado a luz muchas cosas que antes se desconocían. Y para la interpretación bíblica son muy necesarias, porque la Biblia es un conjunto de libros, como decíamos, de diferentes épocas y con diferentes influencias de culturas, como lo vamos a ver. Ha influido diferentes culturas, la griega, la romana, y es por eso que es necesario conocerlas. Hay historia de Israel muy buena, como la de Ricciotti, que publicó en 1932, una historia de Israel muy buena, pero que tiene el aporte bíblico también. Va diciéndonos más o menos por dónde va el aporte bíblico. Y hay otra, de otra escuela, G. Garbini, que va por otro estilo, ya no utiliza la historia bíblica, sino las ciencias actuales, las ciencias secundarias, para conocer lo que fue Israel en el pasado. Pero desconociendo también los datos bíblicos, lo cual para algunos autores es un despropósito, porque la Biblia, al ser un libro histórico, nos cuenta también la historia. Sin embargo, hoy ya no es posible escribir una historia de Israel basándose únicamente en los datos que brotan del texto bíblico. Es necesario tener presente 4 puntos importantes: las fuentes extrabíblicas, es decir, las fuentes que no están en la Biblia; la arqueología; y la datación de los textos bíblicos; y la reinterpretación de los hechos realizados por los hagiógrafos. Las fuentes extrabíblicas son todas las fuentes que, como documentos escritos, que son inscripciones, tabletas, papiros, ostraca o pedazos de cerámicas, etcétera, provenientes de fuentes externas a la Biblia y de algún modo relacionados con la historia de Israel. Y de todo esto, pues, se va recorriendo punto por punto la época de el pueblo de Israel. Vamos a fijarnos más en el periodo patriarcal de los siglos 18 al 17 antes de Cristo. Como ya saben, va en retroceso, ¿no? Por lo que se refiere al periodo patriarcal, la descripción más antigua de las condiciones de Siria y Palestina se encuentra en la historia del funcionario egipcio de la corte Sinagüe. En el periodo anterior a la conquista del siglo XV al XIII antes de Cristo, inmediatamente anterior a la conquista, es particularmente importante el archivo que ha llegado de Tel el Amama,
en el curso medio del Nilo, en Egipto, lugar de residencia de Amonofis IV Ekenatón, que era imperaba Egipto, uno de los emperadores egipcios, de 1364 a 1357. El periodo de la conquista, siglos 12 al 11 antes de Cristo, que es el ocaso del poder judío en Siria y por lo tanto de Palestina. Ellos estaban gobernando también Palestina en ese tiempo, hacia el año 1076 antes de Cristo. El periodo de la monarquía, que es de los siglos 10 al 6 antes de Cristo, se encuentran en los anales asirios y en las crónicas babilónicas, todo lo relacionado a la situación de Palestina y los cambios que allí sucedían. Periodo grecorromano, siglo III antes de Cristo y primero después de Cristo. Para este periodo, que va de Alejandro Magno a la primera rebelión judía, tenemos como fuentes también extrabíblicas en las obras de Flavio Josefo, que era un judío muy intelectual y escribió 2 obras. Eso fue desde el año 336 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Escribe él las guerras judías y narra la guerra contra Roma especialmente. Narra la toma de Jerusalén en el año 70, donde él vivía en Jerusalén. Y el otro libro es Las Antigüedades Judías, que son 20 libros, presenta un panorama de la historia del pueblo judío desde la creación hasta el año 65 después de Cristo. Flavio Josefo utiliza otras obras de historiadores hoy no conocidas o perdidas. También ofrecen informaciones importantes para la historia de Palestina: Estrabón, Diodoro Sículo, Tito Livio, Plutarco, Tácito, Suetonio. Entre las fuentes literarias extrabíblicas no se puede olvidar la literatura rabínica, especialmente la Misna y el Talmud, que lo utilizan mucho los judíos. La arqueología es la ciencia que ha avanzado muchísimo después de muchas excavaciones en los últimos años, especialmente hacia el año 1930 y siguientes. Los autores y el encuentro, por ejemplo, de los rollos del Qumran ha abierto la posibilidad de conocer bastantes hechos extrabíblicos. Para la historia de Israel especialmente, podemos encontrar en la Biblia de Jerusalén una sinopsis cronológica muy completa. Ahí nos pone los orígenes en el Génesis 1:11, los patriarcas en el Génesis 12:50, Moisés y Josué en los libros de Éxodo, Número, Deuteronomio y Josué, desde los jueces hasta Salomón, en Primera de Reyes 1:11 y Primera de Crónica 2, Primera de Crónica y Segunda de Crónica 1:9. En cuanto a los reinos de Judá e Israel, que es también una época siguiente a Salomón, nos traen los libros de los reyes, Primera y Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, el libro de Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Son los autores que hablan sobre toda esta parte de la historia de Israel. El fin del reino de Judá se puede ver en Segunda de Reyes 18:25, 2 de Crónicas 29:36. Y por fin tenemos ya las épocas de la restauración persa en los libros de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último de los profetas menores. En la época helenística
época de enfrentamiento de los macabeos, en primera Macabeos y segunda Macabeos, también en Daniel 11. Y también tenemos la época ya propiamente romana, que nos narra especialmente los evangelios, época romana, desde el año 63, con la entrada de Pompeyo en Damasco y la toma de Jerusalén. Así es que tenemos una visión un poco general, que podríamos verla un poco particular con la misma Biblia en esos textos, pero queremos ante todo hacer ver lo interno que tiene la Biblia, y esto lo vamos a ver ahora. La Biblia, pues, tenemos el texto hebreo. Texto hebreo, o el texto que utilizan los judíos, y ellos lo dividen en Torá, Nevim y Ketuvim. Es decir, la Torá, la ley, los 5 libros primeros, el Nevim, los profetas mayores y menores, y el Ketuvim, los escritos o agiógrafos. En total es para ellos 24 libros de los libros hebreos. Y la Biblia ya griega, llamada de los 70, que fue destinada a los judíos de la diáspora, comprende en un orden que varía según los manuscritos y las ediciones. Vamos a ver que hay a veces unas Biblias que tienen una numeración, especialmente la de los Salmos, tiene una variación. Los nombres también cambian un poco, por ejemplo, la de la Vulgata cambia un poco con otras ediciones posteriores. La Vulgata tiene 4 libros llamados de los Reyes, y en la Biblia de San Jerónimo hay otros nombres que no son propiamente los que nosotros conocemos. Especialmente los 5 primeros libros son los libros que los judíos lo tenían en gran relevancia. La Biblia griega de los 70 tiene, como he dicho la vez pasada, 7 libros más que no estaban escritos en Palestina, sino fueron escritos fuera de Palestina. Por lo tanto, hacia el año 100, en el sínodo que tuvieron ellos, no los reconocieron como libros inspirados de ellos. Y eso resonó también en el tiempo de Lutero, que también no aceptó el canon judío, y por eso muchos protestantes tienen Biblias que no llevan los 7 libros y que hoy, a causa del ecumenismo, los han colocado y le llaman deuterocanónicos. Es decir, que no estaban en el canon antiguo. Entonces, en este canon se dice canon de Alejandría porque fueron traducidos en Alejandría por unos 70, otros dicen 72 sabios judíos de la dispersión, o sea, de fuera de Palestina, donde pues se interesaban en tener una traducción al alcance de ellos, que por influencia de la época helénica
ya hablaban ellos el griego. Entonces en esta se encuentra, además de los libros conocidos, el libro de Esther con unos fragmentos, Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, y Baruch. Bueno, tenemos también que tener en cuenta una cosa. En el Nuevo Testamento se puede comprobar, especialmente en la carta del apóstol San Pablo, cómo él utiliza la Biblia alejandrina, griega. Y era de lógica, porque ellos tenían que predicar a todo el mundo el Evangelio, no solamente en Palestina, sino fuera de ella, y necesitaban utilizar un texto griego, porque los judíos de la dispersión utilizaban ese idioma. Vamos a ver un poco el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia forman una colección que los judíos denominan la ley, es decir, la Torá, la ley. El primer testimonio cierto lo encontramos en el prólogo del Eclesiástico, y la denominación era corriente al comienzo de nuestra era. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo 5:17 y Lucas 10:26. El deseo de disponer de copias manejables de este gran conjunto hizo que se dividiera su texto en 5 rollos de extensión aproximadamente igual. De aquí que viene el nombre que se le dio en los ambientes de lengua griega, Pentateucos, sobreentendido biblos o libros, el libro en 5 volúmenes, que en latín se escribe Pentateucus, sobreentendido liber, o sea, libro, de donde procede el español Pentateuco. Por su parte, los judíos que hablaban el hebreo lo llamaban también las 5 partes de la ley, o sea, todo era la ley, y los 5 libros, las 5 partes de la ley. La composición literaria del libro hoy día se conoce más que antes con los estudios sobre este libro. La composición de su extensa recopilación era atribuida a Moisés, al menos desde el comienzo de nuestra era, y Cristo y los apóstoles se acomodaron a esta opinión según este texto. Pero como se escribió en mucho tiempo, Moisés escribió lo principal, y supuestamente, como era tradicional, otros dicen que otra parte lo escribieron otros, están en forma correlativa, es decir, los libros hablan desde la creación hasta las leyes que ponen que puso Dios a los judíos y que ellos conservaban, especialmente el Génesis, que se denomina principio, el Éxodo, que se denomina según lo que se llama, estos son los nombres. El Levítico llamó Yahvé a Moisés, el libro de los sacerdotes. Los números en el desierto, donde hace una contabilidad de los judíos que van camino a la tierra prometida. Y el Deuteronomio, estas son las palabras, que eso es lo que significa Deuteronomio.
La composición de estos libros tiene su centro especialmente en el desierto de Israel, en el desierto que el pueblo de Israel va caminando durante 40 años. Y ahí van ellos analizando todo lo que Dios les dice y todo lo que Moisés también proclama como venido de Dios. Hay varias tradiciones, la tradición yavista, la tradición eloísta, que se ve en el conjunto del libro, con ciertas repeticiones de lo mismo al principio, por lo mismo en la creación, hay ciertas repeticiones con la cual se ve que los textos fueron sobrepuestos y por lo tanto pertenecen a dos tradiciones. El libro del Génesis, por ser un libro histórico que habla desde los inicios, se puede seguir con gran facilidad y no se pierde uno, sino que va contando paso a paso cómo desde la creación después va enseñándonos cómo van los primeros padres, Abraham, teniendo el contacto con Dios y Dios revelándose a ellos, prometiéndoles, haciendo pacto con ellos. Entonces es muy asimilable. El Éxodo sí, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ya nos narra todos esos acontecimientos en los cuales los judíos van sufriendo la opresión y son liberados por Moisés con gran poder y fuerza, con milagros y prodigios, como dice la misma Biblia. Cómo salen ellos de Egipto y Dios los va llevando por el desierto. Por supuesto que ahora sabemos que no podían durar tanto tiempo para ir hasta la tierra prometida 40 años, pero lo que más se cree que iban dando vueltas por el desierto, iban yendo dando vueltas por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, que tampoco no es, diríamos, es lejos, pero no tanto como para estar 40 años. Entonces lo más seguro es que ellos iban dando vueltas y Dios los iba llevando por ese medio. Pero los iba llevando por ese medio para que aprendieran. El conjunto de ritual de los sacrificios que está en Levítico 1:7 es puesto en conexión con la estancia en el desierto y colocado bajo la autoridad de Moisés. De hecho, al lado de las antiguas reglamentaciones, incluye cierto número de disposiciones tardías y no recibió su forma definitiva sino después de la vuelta del desierto. En su forma actual, representa el código sacrificial del segundo templo. Por lo demás, se sabe muy poco del ritual israelita de la época nómada, dado que los textos antiguos no nos facilitan otras indicaciones que acerca del sacrificio pascual. A la tradición cristiana le ha gustado ver en este minucioso ritual de la antigua ley un conjunto de preparaciones y prefiguraciones del sacrificio único y redentor de Cristo y de los sacramentos de la Iglesia. Por eso la Iglesia lo utiliza mucho en Semana Santa también, estos textos. La sangre, por ejemplo, se consideraba como la sede del principio vital. Y de hecho, la misma carta a los Hebreos dice que sin sangre no hay verdadero sacrificio.
Ya otros pueblos no judíos también tenían sacrificios de animales, de otros diferentes animales, también significando el sacrificio. Pero en la Biblia tiene algo más que eso, porque prefiguran el sacrificio único, que es la del Verbo eterno, la del Verbo encarnado, que va a sacrificarse por toda la humanidad. Y esto está en el libro de Levítico. El libro de los Números lo que nos habla es esa numeración de los hijos de Israel, los censos que se llaman. Es muy interesante ver cómo el pueblo de Israel tenía en mente la venida del Mesías, y por eso mismo ellos tenían libros de genealogías de descendencia, esperando la venida del Mesías, de qué tribus eran. Entonces el libro de los Números nos hace ante todo contar el número de los miembros del pueblo de Israel. Por eso se llama Números. El libro del Deuteronomio, por fin, nos narra ante todo los discursos de Moisés. Los discursos de Moisés, las palabras de Moisés en nombre de Dios, y también un poco de aquellas, diríamos, situaciones difíciles que ellos pasaron para llegar a la tierra prometida. La idolatría, las seducciones que tenían, las prácticas idolátricas, las obligaciones que Dios les ponía. Y después de el Pentateuco, ya los 5 libros, ya nos encontramos con libros históricos, llamados libros históricos, que nos van contando ya desde Josué, la conquista de la tierra prometida, cómo ellos van poco a poco llegando a llegar con dificultad, porque los pueblos que los circundaban eran muy aguerridos, y ellos confiando en Dios entran, a pesar de que encuentran, aquí nos dicen, unos gigantes, ¿no? Parece que algunos arqueólogos encontraron en algún sitio cuerpos gigantes, pero no se ha hecho muy público, me parece, de personas muy grandes. Yo no me acuerdo exactamente el lugar en este momento, pero sé que hubo un encuentro de personas grandes. Bueno, el establecimiento entonces del pueblo de Israel y la repartición de las tierras, las angustias, y viene también aquellos que estaban llamados por Dios a regir el pueblo de Israel por una temporada, que son los jueces, entre los cuales están el conocido Sansón, que a veces se interpreta mal esto de la fuerza del pelo. Él era nazario, es decir, había prometido no cortarse el pelo, pero no es que el pelo tendría fuerza, sino que por estar consagrado a Dios, nazario, tenía el pelo largo, y al cortarle el pelo rompía esa promesa que había hecho a Dios. Se rompía la promesa de tener el pelo largo, pero no era que en el pelo muchas personas piensan que tenía la fuerza, ¿no? El pelo no tiene nada para tener fuerza. Entre los otros libros, después de los jueces, está el libro de Ruth, y
los libros de Samuel, que es una vida muy simpática, esta la de Samuel, como Dios desde pequeño le llama y hace la peregrinación, ¿no? Prefigura un poquito el nacimiento de San Juan Bautista, porque su madre no podía tener hijos. Y es consagrado también, y al final escucha a Dios y tiene una gran, diríamos, misión Samuel. Se va a ver juez y libertador, las victorias que mediante el rey Saúl tienen los israelitas, nos dicen ya mucho de lo que Samuel también participa de parte de Dios. Les va advirtiendo al pueblo israelita que como los otros pueblos querían un rey, y realmente Dios es el que gobernaba ese pueblo, lo gobernaba directamente Él. Pero pasa con nosotros los hombres también, que a veces desconfiamos de Dios, desconfiamos y no nos fiamos de Dios, y Dios es el que quiere gobernarnos, quiere llevarnos. De aquí podemos sacar mucho fruto espiritual. Dios es el que quiere gobernar al hombre, y el hombre, que es el problema de hoy, quiere gobernarse a sí mismo, quiere salirse de la voluntad de Dios. Y después de estos dos libros de Samuel, que son muy interesantes, en los cuales incluye la vida de David, después de Saúl, después viene la de David, con todas esas, diríamos, entronques de dificultades que tuvo para reinar, y que a pesar de que no era para todos el elegido, Dios lo elige a él. Era el más pequeño de todos, el menos apto según todos, pero Dios tiene sus caminos y lo elige a él, y él es fiel al Señor, confía en Dios. De hecho, procede primero a matar a Goliat, gigante que nadie podía contra él, y Dios le da la victoria.